Bienvenidos a Caretas Digital, porque hoy es nuestro jueves de caretas. ¿Y porque es nuestro jueves de caretas? Porque tenemos nuestra edición impresa, que la tienen ustedes ahí en pantalla, que ha aparecido hoy con todos los tombos del presidente, ¿no? Porque en medio de esta crisis última, ¿no?, generada a raíz de la renuncia de Mariano González al Ministerio del Interior, lo que señala González en buena medida es que, pues, Castillo de ninguna manera quiere colaborar en que los prófugos, Bruno Pacheco, Fray Vázquez, Juan Silva, los prófugos de su entorno más íntimo, sean capturados para que en todo caso den cuenta a la justicia de los presuntos actos de corrupción que cometieron. Y claro, si Castillo dice que no ha cometido ningún acto de corrupción, no tendría por qué temer de lo que puedan decir estos caballeros. Pero el hecho es que, según el ex ministro del Interior, destituido apenas luego de 2 semanas, el presidente lo que hace en realidad es ayudar a desbaratar esos esfuerzos. Y eso tiene que ver con el grupo de policías de primer orden que González había convocado para precisamente buscar y capturar a estas personas. Entonces, lo que tenemos es información muy importante sobre el papel que tienen otros policías. En este caso, uno de ellos es su resguardo Jorge Tarrillo, que ya había saltado su nombre de la luz a raíz de uno de los primeros audios, el audio de los 100.000 grandes, que Sudamir Villaverde supuestamente le entrega a Silva, y que al parecer una parte de ese dinero incluso habría parado a manos del presidente Castillo. Y Silva le dice: llama a Tarrillo, confía en él es chotano, ¿no? Y eso apareció en ese momento. Luego se supo que hay otro policía también de resguardo que visitaba a Silva constantemente, y que incluso pues ha sacado un jugoso contrato para su hija, como de 88.000 soles, que es Aladino Irigoyen Chávez. Pues bien, la información con la que contamos es que la cosa va mucho más allá. Estos dos suboficiales han tenido una gran influencia en el presidente para designar puestos en el Ministerio del Interior. Recordemos que han sacado a un montón, precisamente lo que dijo el señor Harvey Colchado, el coronel que encabezaba este grupo de inteligencia por el cual lo sacaron a, a González, es que ha tenido que sacar a varias docenas de policías que estaban infiltrados. Y quienes estarían de alguna manera comandando este esquema son estos dos suboficiales que, como vemos en la carátula que tienen ustedes en pantalla, solían siempre estar con el presidente. Esta es otra toma, ¿no?, del famoso Tarrillo, y hay muchas más que vamos a poder también compartir con ustedes en la versión digital de Caretas. Esto tiene que ver además con la presencia que estos policías han tenido en la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia, que el señor Fernández Latorre, sobre el cual Caretas ha advertido de manera bastante frecuente, ¿no?, un policía que sirvió en Tacabamba, donde vivía Castillo, y que ha terminado siendo cabeza de inteligencia, nada menos que responde formalmente a la PCM, pero en la práctica responde al jefe de Estado. El señor Fernández Latorre tiene oficina en Palacio de Gobierno, y estos policías tenían injerencia directa también en el trabajo de la DINI, y es bastante preocupante lo que está pasando en este entorno, en esto que llamamos el círculo de fuego del presidente Castillo, que, como sabemos, pues tiene la situación cada vez más movediza. Bueno, el abogado de Juan Silva, precisamente, el señor Alfredo Yalán, nos dice que si la policía quisiera coger al prófugo, a Juan Silva, lo haría. Claramente, el propio abogado nos está diciendo que no lo quieren atrapar. Y no solamente eso, también señala, miren ustedes, se lo dice al abogado del presidente, ¿no? He escuchado que el abogado Benji Espinosa declaró que mi cliente habría usurpado el nombre del presidente de la República para hacer las cosas que se investigan. Lo que yo le diría al abogado como al presidente es una frase de San Agustín: la verdad es como un león, al león no necesitas amordazar ni presionar, al león lo dejas libre que él se defienda solo. No despierten al león, dice, pero si lo despiertan no solo se puede comer al abogado, sino a su cliente, al presidente de la República. Nada menos que el defensor
de el señor Juan Silva, es el que está haciéndole esa advertencia al presidente. Hay, por supuesto, como siempre, mucho más. Hay una nota que a mí me ha impactado particularmente, como para recordar paréntesis, ¿no? Los mensajes del 28 de julio, esta página también que me gusta mucho, que hemos organizado, ¿no? Para siempre destacar el archivo y cómo un archivo periodístico nos habla, ¿no? De la actualidad, claramente. Pero lo que les decía es que hay otra nota que me ha impactado mucho, porque a raíz de una revelación que se hizo en el programa Contracorriente de Willax sobre un testimonio de un colaborador eficaz que describe cómo se están viendo los casos o cómo se organizaba esta despacho paralelo, ¿no? En Zarratea, señala que allí se llevaron a cabo las reuniones con presencia del presidente de la República para organizar cómo se iban a copar las direcciones del Ministerio de Salud y que cada dirección estaba pagando 150,000 soles por el puesto. Imagínense ustedes. Bien, ok, esa fue la información que se dio, es un expediente que está en manos de la fiscal, pero lo que nosotros hemos encontrado es que durante ese periodo, precisamente septiembre y octubre del que se habla, 18 nada menos direcciones del Ministerio de Salud fueron ocupadas, es decir, sacaron al personal que estaba y lo cambiaron. Habría que ver estos casos exactamente. No decimos que los 18 puedan ser o estar originados en la corrupción, pero es sumamente grave ese cruce de información. ¿Por qué? Porque además en ese momento, poco después, el exministro Oscar Ugarte, que en un principio había reconocido que el nuevo gobierno de Castillo mantuviera no solamente a los equipos técnicos, sino que el nuevo ministro Hernando Ceballos, digamos, siguiera una línea de lo que se había realizado, sobre todo, recordemos, con la vacunación. El propio Ugarte ya dice como exministro que aproximadamente allí, hacia octubre, noviembre, las direcciones habían sido descabezadas, estaban contando con profesionales no tan profesionales y que evidentemente el nivel de los equipos técnicos, de los grupos técnicos del Ministerio de Salud había bajado. Las consecuencias han estado también a la vista. Lo que sería particularmente grave es que se compruebe, como esto parece sugerir, que lo que hay en el Estado es lo que llamamos una coimacracia estatal. Ya no estamos hablando de la meritocracia, ¿no? De que tantos años se persiguió y que incluso ha sido vilipendiada, ¿no? La meritocracia era, pues, no para los tecnócratas, o la meritocracia no significaba nada al final. Bueno, lo que tendríamos ahora es una coimacracia, porque no solamente en el Ministerio de Salud es que estamos viendo esto. A los periodistas nos vienen a hablar del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, vivienda, ojo, que está pasando piola. Imagínense ustedes si es que se llega finalmente a confirmar, como todo parece indicar, que estamos hablando de puestos de trabajo que eran vendidos y que en algunos casos vendidos por 150,000 soles. Y uno dice, ¿por qué vas a pagar 150,000 soles? Evidentemente porque esperas sacar beneficios adicionales. La Contraloría también acaba de emitir un informe que da cuenta de un gigantesco sobrecosto en compra de medicamentos oncológicos en el sector salud. ¿De cuándo a cuándo? De enero a mayo último, luego de darse todos estos cambios. Sumamente preocupante. Una muy buena columna, amplia en realidad, un artículo de Carlos Paredes sobre el año de la impunidad que también da cuenta, con un resumen, diría yo, un resumen más bien una interpretación de los hechos que hemos visto que van complicando y por qué van complicando y por qué la presencia del presidente Castillo lamentablemente es una amenaza incluso a las investigaciones que se están realizando. Y está bastante bien, nuestros colaboradores de siempre, tenemos a figuras empresariales muy destacadas hablando precisamente de cuáles son las salidas, ¿no? Está Augusto Bertel, está Carlos Añaños, Roque Benavides, Ricardo Márquez, respondiendo a un cuestionario bastante interesante. Hacemos, por supuesto, toda un análisis y les traemos las últimas novedades sobre lo que está pasando con la mesa directiva y cómo, en todo caso, podría darse esto que nosotros hemos llamado la ruta de evacuación. La ruta de evacuación que está claramente más definida, ¿no? Nosotros lo publicamos esto hace 2 meses, pero ahora muchos están buscando su ruta de evacuación y nos preguntamos si la cosa va a ir por la vacancia, si la cosa va a ir por el tema de las elecciones adelantadas, como lo propone gente como el expresidente Francisco Sagasti, sobre quien hay, por cierto, una nota muy simpática, o si finalmente se podría imponer
una figura que es esto de pensar fuera de la caja como la de la suspensión, que parece estar ganando terreno en varios ámbitos. Lo comenta, entre otras cosas, también el constitucionalista Omar Cairo. Una nota también interesante sobre un documental que va a dar que hablar, que fue ¿Quién mató a Alan? Un documental que aborda el caso del expresidente. Los apristas, ¿no?, buscan contrarrestar la narrativa oficial, dicen ellos, y dar la batalla ideológica desde la cultura. Interesante también un informe muy completo sobre posgrados, que cualquiera que esté buscando su educación continuada va a tener algunas referencias importantes aquí de universidades peruanas y quienes las manejan. Y una especial también bien interesante sobre transporte sostenible. Con una gasolina pues de casi 100 soles, uno dice, oiga, de repente nos tendríamos que poner las pilas. Y alguien como el señor Carlos Herrera Descalzi nos dice que sí es posible ponerse las pilas, porque no solamente en el Perú hay cobre por doquier, que es el elemento fundamental para la construcción de los carros eléctricos. Este es un dato que también me sacó de cuadro. Un carro normal tiene aproximadamente 23 kilos de cobre, y un carro eléctrico, un auto eléctrico, llega hasta cerca de 100, o sea, casi lo cuadruplica. Y no solamente eso, sino que tenemos energía eléctrica muy barata. Entonces, de repente, aunque ahorita suene ciencia ficción, a la vuelta de la esquina nos vamos a encontrar con una realidad eléctrica, que por supuesto tiene mucho que ver también con el transporte público. Les cuento además que lanzamos nuestro cuento de las 1000 palabras, pero con un twist especial. ¿Por qué? Este año el cuento cumple 40 años, nada menos, desde que Rivera Martínez ganó ese primer cuento con el Ángel de Escangate, cuento que fue premiado, digamos, en el acto por el propio Mario Vargas Llosa. Este importante premio de narrativa breve en el Perú, probablemente, o el más importante, diría yo, cumple 40 años, pero este año lo vamos a hacer con nuestra segunda edición de Cuentos en Lenguas Nativas. Allí tienen ustedes toda la información. Las bases también pueden acceder también en Caretas Digital, y vamos a celebrar pues estos 40 años también con nuestra diversidad. Sin duda, pues reiterar que el cuento en español también reaparece, qué duda cabe, el próximo año. Tenemos a todos nuestros personajes, como siempre, en ellos y ellas, los sociales, las nuevas propuestas gastronómicas, en fin, una edición que como siempre nos ha costado mucho esfuerzo, lo hemos hecho, como siempre digo, muy felices, pero muy esforzados, y les invito pues a buscar en su kiosco favorito, ¿no?, su edición, como siempre digo, en papel, para darle una pausa a la pantalla y poder pensar todas estas cosas de manera distinta, sobre todo ahora que entramos pues a estas fiestas patrias tan vapuleadas, ¿no? Un año después del Bicentenario, pero siempre hay que estar con la patria en alto, con la frente en alto, con el optimismo a tope, y estoy seguro que de esta vamos a salir. Gracias por acompañarnos hoy en Jueves de Caretas, y nos reencontraremos dentro de poco. Sigan no solamente con la revista en papel, sino informándose con todas nuestras actualizaciones diarias, que son bastantes, por cierto, en nuestra página web y nuestras redes. Nos vemos. Chao.